Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para algo emocionante. Porque hoy, mis queridísimos seguidores, nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina: Mert y Afra en Nochevieja Ardiente. Sí, lo han escuchado bien. Prepárense porque vamos a diseccionar a fondo si hubo amor a la vista o si, por el contrario, se desató una pasión desbordada. Agarren sus palomitas porque este análisis promete ser intenso, lleno de detalles jugosos, teorías locas y por supuesto, mucha diversión. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos a mi humilde morada. Mi nombre es y en este canal nos dedicamos a analizar a fondo todo lo relacionado con los dramas turcos, las series que nos tienen al borde del asiento, y las personalidades que nos roban el corazón. Si te gustan los chismes, las teorías más descabelladas, las conversaciones apasionadas sobre tus personajes favoritos, este es el lugar perfecto para ti. Aquí celebramos la cultura turca, nos sumergimos en sus intrincadas tramas y, por supuesto, nos enamoramos de sus protagonistas. Así que antes de que empecemos a desentrañar el misterio de Mert y Afra en Nochevieja, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejar un like si les gusta lo que hago. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y ahora sí, sin más preámbulos. Empecemos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos actores turcos increíbles que, gracias a su trabajo en la serie Yalan o Golden Boy, nos han robado el corazón a muchos, pero muchísimos. ¿Quién no se ha rendido ante la mirada de Ferit Koran o la fortaleza de Seyranal? La química entre ellos es innegable, palpable, explosiva. Tanto en la pantalla como fuera de ella, y eso, como es natural, ha generado un montón de especulaciones, rumores y, por supuesto, deseos de que la magia traspase la ficción. ¿Y quién no se ha preguntado alguna vez si estos dos están juntos de verdad? Yo definitivamente me lo he preguntado. Es imposible no hacerlo. La Nochevieja, señoras y señores, es un momento mágico, un momento especial en el calendario, un momento de transición, de reflexión, de celebración, de reuniones familiares y con amigos, y de, por qué no, un poco de romanticismo. Es la noche en que las promesas se renuevan, las esperanzas se elevan y a veces, los corazones se abren a nuevas posibilidades. Y qué mejor escenario para un posible romance, para un encuentro casual que una noche llena de magia, de buenos deseos y de champagne. Pues bien, este año las redes sociales, los medios turcos y por supuesto, los corazones de miles de fans se encendieron con fotos y vídeos de Mert y Afra celebrando la Nochevieja juntos. Y no en cualquier lugar. No. Estaban en el mismo evento compartiendo la noche rodeados de amigos y, según las imágenes que inundaron internet, pareciendo muy cercanos. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Aquí es donde entramos en el terreno del análisis, donde desgranamos cada detalle, donde examinamos cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, para intentar descifrar si hubo, de verdad, amor a la vista o si, por el contrario, lo que presenciamos fue una pasión desbordada. Prepárense para un viaje alucinante. Lo primero que inevitablemente llama la atención es la cercanía física. Las fotos hablan por sí solas. En varias imágenes se les ve muy juntos, hombro con hombro, sonriendo, conversando animadamente, compartiendo risas y, en algunos casos, incluso tocándose sutilmente. No son poses forzadas, no para nada. Son gestos naturales, espontáneos, como si existiera una conexión especial, una familiaridad que va más allá de la simple amistad. El contacto visual es constante. Las miradas son profundas, intensas, de esas que parecen decir más que 1000 palabras. Miradas que se buscan, que se cruzan, que se detienen, que hay amigos. Esas miradas. ¿Es esto señal de amistad, de complicidad, de buenos amigos que se divierten juntos, o hay algo más? Es difícil de saber, claro, porque solo ellos saben la verdad, pero, definitivamente genera curiosidad. Mucha curiosidad. Luego están las sonrisas. Ah, las sonrisas. Ambos irradian felicidad, complicidad, alegría. Sus sonrisas son genuinas, sinceras, auténticas, y reflejan una conexión emocional. La forma en que se miran mientras se ríen, las risas que comparten, todo sugiere una gran química, una buena relación, una amistad sólida y quizás, algo más. Pero, de nuevo insisto, esto no prueba nada por sí solo.
Podrían ser simplemente dos compañeros de trabajo que se han hecho muy amigos, que disfrutan de la compañía del otro y que están felices de celebrar juntos el fin de año. O quizás... No. Quizás haya algo más. Otro punto a considerar, y que es muy importante en este tipo de análisis, es el ambiente en el que se encontraban. La Nochevieja, como ya mencioné, es un momento de alegría, de celebración, de fiesta. Es un ambiente propicio para las conexiones emocionales, para la relajación, para bajar las defensas y para el nacimiento de nuevos romances. Es un momento en el que las inhibiciones se relajan, en el que las barreras se rompen, y en el que la gente se siente más abierta a la conexión, al contacto, al flirteo. En un ambiente así, es natural que la gente se sienta más cercana, que haya una mayor apertura a la conexión, a la posibilidad de algo más. La atmósfera lo propicia. Pero, ¿qué dicen las fuentes cercanas? Aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. En este tipo de situaciones, siempre surgen rumores y especulaciones de personas cercanas a los protagonistas, de amigos, de conocidos, de fuentes anónimas que supuestamente tienen información de primera mano. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, reportaron que Mert y Afra habían pasado la noche en un ambiente muy romántico, que se mostraron muy cariñosos, que se prodigaron abrazos, que se besaron. ¡Ay, mis amores! Si esto fuera cierto. Por supuesto, esta información no está confirmada, y debemos tomarla con cautela muy, muy importante. Pero como dice el dicho, si el río suena, agua lleva. Si hay tanto revuelo, si los rumores son tan persistentes, si la prensa insiste en hablar de un posible romance, es probable que haya, al menos, un pequeño grano de verdad en todo esto. Ahora vamos a ser realistas, mis queridos seguidores. En el mundo del espectáculo y especialmente en el de las telenovelas y series turcas, las relaciones pueden ser muy complejas, muy turbulentas, muy todo. A veces, lo que vemos en público no es necesariamente lo que sucede en privado. A veces las apariencias engañan, y la realidad es muy diferente. Puede que Mert y Afra sean simplemente muy buenos amigos, que disfrutan de la compañía del otro, que tienen una gran química en el trabajo, y que se sienten cómodos el uno con el otro. O puede que estén saliendo en secreto, y que estén tratando de mantener su relación fuera del ojo público, para proteger su privacidad, para evitar la presión de la fama, para no perjudicar sus carreras. O incluso que todo sea una estrategia de marketing bien orquestada para promocionar la serie, para generar expectación, para mantener a los fans enganchados y para generar muchos clics. ¿Quién sabe? La industria del entretenimiento es así, impredecible y a veces un poco manipuladora. Lo cierto indiscutiblemente es que independientemente de lo que pase entre ellos, la química entre Mert y Afra es innegable. Es palpable, evidente, es una explosión. Y eso es lo que hace que su relación, sea cual sea tan interesante para el público. Nos gusta verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Nos gusta soñar con romances de ensueño con la posibilidad de que el amor pueda surgir en cualquier lugar, incluso entre las luces y los focos de un set de televisión. Nos gusta que Ferit y Seyran se amen, se cuiden y sean felices. Nos gusta romantizar sus vidas, imaginar sus futuros y soñar con finales felices. ¿Es ingenuo? Quizás. ¿Es romántico? Absolutamente. ¿Y quién no necesita un poco de romance en su vida? Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En cuanto a si hubo amor a la vista o pasión desbordada en Nochevieja, creo que la respuesta, con el corazón en la mano, es difícil de decir con certeza. Hay indicios de ambas cosas. Hay cercanía, hay química, hay sonrisas, hay miradas cómplices, hay rumores, hay especulaciones, pero también hay incertidumbre, hay falta de confirmación, hay el velo de la privacidad. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que la conexión entre Mert y Afra es real, y que despierta un interés monumental en el público. Su relación, sea del tipo que sea, es un ingrediente clave del éxito de Yalan. Son el motor, la chispa, el corazón de la serie. Y eso, mis amores, es innegable. Pero ahora me gustaría saber tu opinión. Quiero leerlos. ¿Qué piensas tú sobre Mert y Afra? ¿Crees que están juntos? ¿Te gustaría que estuvieran juntos? ¿Qué te parecen los rumores y las especulaciones? ¿Crees que es todo marketing? Déjame tus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan.
Y si tienes alguna otra teoría, alguna información que quieras compartir, adelante. La conversación está abierta. No se queden callados. Compartan sus teorías más locas, sus anhelos más profundos, sus análisis más detallados. Este es nuestro espacio, nuestro refugio, nuestro lugar de encuentro para los amantes de los dramas turcos. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Qué rápido se pasa el tiempo cuando nos divertimos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado a fondo el tema de Mert y Afra en Nochevieja, analizando fotos, vídeos, rumores y especulaciones. Hemos debatido sobre si hubo amor a la vista o pasión desbordada, y hemos intentado, entre todos, sacar nuestras propias conclusiones. Un trabajo en equipo como siempre. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su pasión por los dramas turcos y por su apoyo incondicional a este humilde canal. Espero que este análisis les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, que les haya dejado con ganas de más. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir, para soñar, y por supuesto, para disfrutar juntos de la magia de las series turcas. Antes de irme, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Tengo muchos temas emocionantes preparados para ustedes, muchas series por analizar, muchos personajes por diseccionar, y muchos chismes por compartir. No se lo pueden perder. Muchas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y que tengan un día increíble. Y recuerden, sigan soñando. Sigan creyendo en el amor. Y sigan disfrutando de la magia de las series turcas. Nos vemos pronto. Chao, chao.